Hola, buenas tardes a todas y a todos. 6 hombres y las demás mujeres. Muy bien. Bienvenidos. Esta charla es por y para ustedes. Es muy dinámica. Yo pues traje diapositivas y eso, pero lo importante es que estemos en contacto y quiero saber qué tienen ustedes en la mente, qué conceptos tienen. Entonces, ustedes preguntan, pero yo también pregunto. ¿Listo? Entonces, este tema es muy taquillero y muy importante, nódulo mamario, porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes, no solamente con el médico general, sino en ginecología y algunas veces en mastología, ¿cierto? Cuando ya el paciente pasa a ser remitido. Pero es un motivo de consulta muy frecuente y se ve desde tempranas edades. Entonces, de ahí la importancia de esta charla y me alegro que hayan venido. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar a contar 2 historias, ¿cierto? A mí me gusta contar historias. Ella es Ana y María, y le puse Ana María porque es muy fácil acordarse del nombre Ana María, ¿cierto? Ana tiene 27 años, es estudiante de comunicación social, tiene en la parte ginecológica unos ciclos menstruales muy regulares, tiene un método de planificación desde hace 3 años y fuma de vez en cuando, es deportista, se alimenta de una forma muy balanceada y desde hace 2 meses empieza a notar un nodulito, una bolita que empieza a crecer rápidamente. ¿Listo? Entonces, este es un contexto. Y María, es un poquito más coqueta, ¿cierto? Por lo del beso que les manda a todos y a todas. Ella tiene 60 años, es pensionada, vive con su marido, tiene 3 hijos, 5 nietos, fumó hace muchos años, a todos los hijos les dio lactancia materna exclusiva y ella muy juiciosamente se hace la mamografía cada año, cada 2 años. Y desde hace más o menos 3 meses viene presentando también una nodulación que ha ido creciendo lentamente en la mama izquierda, en la misma mama de Ana. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar un montón de cosas para que al final retomemos y ustedes me digan qué les parece. ¿De acuerdo? Entonces, uno le dice un nódulo mamario, se detecta uno duchándose en el baño un nódulo y ¿qué es lo primero que hace? ¿Cierto? Entonces empieza esta palabra a aparecer, ¡ay, qué miedo! ¿Será por el periodo? ¿Será por las hormonas? ¿Será que me golpeé? ¿Será el brasier? ¿Será que me tallé? ¿Será que me golpeé? ¿Cierto? ¿Será que tengo una infección? ¿Será que voy donde el médico? ¡Ay, qué vergüenza! No, es que mi prima pasó por lo mismo, entonces, pues qué pereza empezar un proceso en la consulta. Entonces, muchas veces por el miedo no consultamos de manera pronta donde el médico general o donde el ginecólogo. Entonces dejamos pasar estas cosas que son bastante importantes. Entonces el miedo muchas veces nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. Entonces lo primero es, vamos a intentar sacar el miedo de este aprendizaje porque es lo más importante para tomar una decisión a tiempo. La mama, si uno la ve en la parte de fuera en la piel, tiene además el pezón, la areola, ¿me escuchan bien? Tiene el pezón, la areola y si vemos aquí como si fuera una radiografía, tiene todas las cadenas de los ganglios linfáticos que son los que producen el drenaje. Si hiciéramos un corte del seno, podemos ver la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa, los lóbulos, los lobulillos, los conductos que se conectan directamente hacia el pezón y la parte de la conexión con los músculos pectorales. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces la gente piensa, no, eso solamente es grasa, no, tiene muchas otras cosas que son importantes como resaltar y a la hora de tener alguna enfermedad, pues decir, esto proviene de este tejido o de este otro tejido y eso nos da más o menos tranquilidad al momento de tener un nódulo en la mama. Entonces, hace un tiempo yo les decía a la gente, ¿qué es eso? Grillo. Yo lo veo más grande que un tigrillo, los tigrillos son más chiquiticos, ¿no? Un tigre de Bengala, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Nosotros los médicos, los que trabajamos en salud, y digamos, yo sé que ustedes no sé si hay algún médico en la sala, no sé, no, ¿cierto? Entonces, uno tiene que aprender a reconocer las cosas. Uno dice, un tigre de Bengala y sale en dirección opuesta a donde está el tigre de Bengala si está suelto, ¿cierto? Pero si uno se detiene a mirar, el tigre de Bengala pues tiene más cosas, ¿cierto? Tiene un peso, ¿cierto? De hecho, los nódulos tienen tamaño, tienen peso, tienen un diámetro, pueden ser más grandes, más pequeños, pueden tener hasta una cola, ¿cierto? Según la forma del nódulo espiculado. Bueno, no tienen dientes, no muerden,
y tienen un diseño específico. Ahora vamos a ver las diferencias en las pruebas de imagen entre un quiste simple y en un quiste complejo. Entonces, esto aplica como a la analogía del tigre. Y es muy importante, estos alcanzan 90 kilómetros por hora. ¿Ustedes sabían eso o no? O sea que el que piense que se va a salvar corriendo del tigre apenas lo vea, la tiene perdida. Y la velocidad de crecimiento, dependiendo de la edad de la mujer, si está en un periodo premenopáusico o posmenopáusico, nos va a decir si es grave o no es grave, ¿cierto? De todas formas, tendríamos que consultar si es de rápido crecimiento, pero es importante tener en cuenta la velocidad de crecimiento de los nódulos. Bueno, y además tienen un sentido de la vista, o sea que son unos cazadores innatos. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes qué concepto que tienen en la cabeza de qué es un nódulo mamario. ¿Quién me quiere dar la respuesta? Como una protuberancia. Una protuberancia. ¿Qué más? Es una masita. Una masa. Una bolita. Una masa. Un quiste. Un quiste de carne. Listo. Muy bien. Entonces, y duele. A eso vamos ahorita. Muy bien. Entonces, uno llega y se mete en Google, en Wikipedia, en un libro de medicina, en un libro de enfermería, donde uno quiera, y se da cuenta que el nódulo en un mamario es un bulto, un tumor, una masa, una carnosidad que puede producir síntomas. ¿Qué síntomas puede producir? Ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero puede producir una cosa que nosotros llamamos como la mastodinia. La mastodinia es lo más frecuente que ocurre en las mujeres en edad reproductiva, que se produce una sensibilidad intermitente que aparece hasta dos semanas antes de la menstruación y puede durar de 2 a 4 semanas después de finalizada la menstruación, porque el influjo hormonal en las mujeres cada uno es diferente, ¿cierto? Entonces puede producir o no dolor, pero realmente los quistes complejos no suelen producir nada. Uno simplemente, ¿qué siente? Una masa, un nódulo. Esto está nuevo, esto recién apareció. ¿De acuerdo? Esa es la definición que es importante tener en la cabeza. Entonces, nosotros dividimos la mama en cuatro cuadrantes. Lo más importante es desde el pezón hacia arriba, superior e inferior, para afuera y para adentro, interno y externo. ¿Por qué es importante esto? Porque de forma estadística se ha visto que generalmente los quistes o los nódulos que son complejos y que tienen más riesgo de cáncer, los podemos encontrar en toda la mama, pero los vemos más en esta localización, en los cuadrantes superiores. Y hay un 1 o 2% que no empiezan aquí en la mama, sino que empiezan en la axila. Y a veces, menos del 1% que me ha tocado ver, empiezan en la región supraclavicular, por encima de la clavícula. Y en la mama no hay nada. ¿Listo? Entonces, pero afortunadamente la gran mayoría empiezan en la zona de la mama. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto de detectar un nódulo mamario? En la casa, a veces, ahora le comentaba a un par de conocidos aquí que en 8 años que llevo en la oncología, he visto 2 maridos que han detectado 2 nódulos sospechosos en las mujeres, ¿cierto? Entonces muchas veces, sí, a mí me da pereza hacer el autoexamen, entonces que me ayude mi marido, ¿cierto? Eso me decían ahorita aquí. Entonces, ¿por qué es importante? Hay un porcentaje que no es para nada despreciable, de un 10% de estos nódulos que terminan siendo un cáncer. ¿Todos los nódulos que yo tengo son cáncer? No, ¿cierto? Es una pequeña minoría, pero es importante hacerle una detección y un seguimiento estricto para mirar que no vaya a entrar en este porcentaje. Lógicamente el cáncer de mama es una causa de mortalidad bastante grande. En Colombia anualmente se mueren más de 2.600 mujeres por cáncer, entonces es importante que tengamos presente los nódulos de nueva aparición y aquellos que estemos en seguimiento, pues hacer un seguimiento muy estricto. Entonces esto es fundamental, el tiempo. El tiempo en general en medicina, en oncología, es oro. Entonces mientras más tiempo nos tardemos, más probabilidad tenemos de pronto que no vayamos a entrar a este porcentaje del 10%. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿quiénes de aquí se hacen el autoexamen una vez al mes? 4, 5, 10, 11. O sea, el 30%, el 30-35%. Yo les pregunto, ¿por qué no se hacen el autoexamen? ¿Alguien que me quiera responder? No, pero con tranquilidad. Pereza. Descuido. ¿Qué más? Se nos olvida. ¿Qué más? No sabe. Listo. Y esas son las respuestas más frecuentes cuando uno pregunta eso en la consulta. De hecho, con mis pacientes con cáncer de mama, uno les pregunta, ¿te hiciste el autoexamen? Ay, doctora, a mí eso se me olvidó. Me da mucha pereza.
Usted no me ve cada 3 a 6 meses pues, ¿cierto? Entonces, el autoexamen se ha demostrado que no disminuye el riesgo de cáncer, sino que disminuye el tiempo de consulta frente al nódulo que aparece, para mirar si ese 10% se cumple o no se cumple. Entonces miren que sí es muy importante hacer el autoexamen. ¿Alguien quiere mostrarnos cómo se hace el autoexamen o lo muestro yo? Bueno, lo muestro yo entonces. Hay muchas formas de hacer el autoexamen, ¿cierto? ¿Cómo les digo yo a las pacientes que deben hacerlo? Se descubren de cintura para arriba, un espejo, pues no tan grande como yo, pero es un espejo grande que les cubra todo. No es del marido para cortarse la barba, ¿cierto? Porque ahí no alcanzamos a ver nada. Y lo primero es ponerse de forma erguida y mirar. Lo primero es observar, mirar cómo está la piel alrededor de los pezones, en el pezón, en toda la piel, mirar si hay una simetría. La inmensa mayoría de las mujeres tienen un seno más grande que el otro, eso es completamente normal. Lo que no es normal es que tengamos los senos de cierta forma y de forma rápida y progresiva empieza a cambiar la forma del seno. ¿Listo? Es que no vaya a haber ningún hundimiento, que no vaya a haber una piel de naranja, que eso realmente ya afortunadamente cada vez vemos menos. Y de ahí, entonces, hay varias formas. Entonces uno mira cuando les dice uno, bueno, hágase el autoexamen. Y hay unas que son como un panadero, empiezan así, ¿cierto? Como haciendo pan, amasando más, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que nuestro cerebro aprenda cómo es la configuración de nuestros dos senos. Entonces, algunos dicen 2 dedos, otros dicen 3 dedos, otros dicen 4, otros dicen 1. ¿Qué es lo importante? Que abarque muy bien la superficie y no despegarla del seno. Porque es que si yo llego y hago esto, me toco aquí y luego me toco aquí. ¿Qué pasó entre aquí y aquí? No hice nada, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les digo? Lo que siempre se olvida es el pezón. No pues pegarse el pezón duro y destripar, no, suavecito, una leve presión, mirar que no vaya a haber ninguna secreción y de ahí hacia afuera, de manera circular o en zigzag, de abajo hacia arriba, ir palpando contra el pecho, no hacer así, sino, no como espichando, sino de esta manera, ir avanzando lentamente hasta cubrir completamente el seno y al final tocar la axila. Eso es bastante importante. No traje un video porque, bueno, yo creo que lo importante es hacerlo muy despacio y en promedio se debe tardar de 3 a 5 minutos, ¿listo? En los dos senos. ¿Cuándo se debe hacer el autoexamen? ¿Alguien sabe cuándo se debe hacer uno el autoexamen? ¿Quiénes se hacen el autoexamen? Después de la menstruación, listo. Durante toda la vida. Y si tenemos la menstruación y los senos se nos ponen inflamados con dolor y se ponen más grandes, ¿cuál sería el momento más importante para hacerlo? Después. ¿Por qué? Porque está desinflamado. Se inflama. Y muchas veces se producen quistes simples. Entonces, ¿qué pasa? Un influjo hormonal altísimo. Ay, doctor, tengo un cáncer. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y he visto pacientes que se han ganado biopsias, ¿cierto? Por nódulos, por quistes que están durante la menstruación. Les sale la autorización para la biopsia con la ecografía. Va al radiólogo, pero, dama, usted no tiene absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, por lo menos 3 a 4 semanas finalizada la menstruación. Y si el ciclo es un poco más irregular, pues 2 o 3, pues una semanita después de que culmine el ciclo. ¿Y qué hacemos con las que ya no tienen menstruación? Seguir haciendo lo que Cada mes, muy bien. Siempre en la misma fecha. Doctor, ¿y cómo me acuerdo que me tengo que hacer el examen cada mes? Muchas formas. Ya hay aplicaciones, lo pone uno en la nevera, hay publicidad que lo pone uno al frente en el baño, en la esquina, y no dice, de verdad, el autoexamen que no lo he hecho este mes. Entonces, es muy importante conocer el cuerpo. Si uno conoce el cuerpo y aparece algo nuevo, uno lo detecta y ¿qué hace? Consulta, ¿cierto? No se queda esperando, no, esperemos a ver si de aquí a 3 meses eso desaparece, no, consulta. Esto. Entonces, hay un porcentaje importante que se encuentra con la palpación. Estas cifras que yo pongo aquí es lo que el médico es capaz, si es especialista, de detectar con la mano. Mire que no pasa de un 55%, de 55 sobre 100 mujeres, ¿cierto? Entonces, además hay que apoyar el examen físico que hace el médico con las pruebas diagnósticas. Generalmente la encuentra la mujer, el crecimiento depende de la edad. Al final, cuando hablemos de los resultados de las biopsias que se le hacen a las pacientes, hay 2 enfermedades, uno que es el fibroadenoma, 3,
el tumor de Phyllodes, que es un tumor benigno que a veces se comporta como de manera maligna, pero es un tumor benigno, y la enfermedad fibroquística de la mama, que muchas veces tienen un rápido crecimiento. Entonces la velocidad es importante, lo mismo que el cáncer, también tiene una velocidad importante. La edad de aparición, porque no es lo mismo un quiste enana de 30 años, que puede ser también un cáncer, pero a una mujer de 60 años, con la historia que yo les estaba contando, ¿cierto? Y los antecedentes familiares. Entonces, me llega la consulta y dice, no, doctor, es que mi prima de 35 años tuvo cáncer, mi mamá a los 50 tuvo cáncer, mi tía materna tuvo cáncer a los 35 años. Entonces, solamente ese antecedente hace que desde edad temprana, desde los 25 años o antes, uno esté muy encima de esa paciente haciéndole pruebas, ¿de acuerdo? Y haciendo el seguimiento en la consulta. Es bastante importante. Sí. Por ejemplo, en mi caso, a mí me estaban mandando la mamografía cada año. Porque tengo... ¿Cuál es tu nombre? Susana. ¿Cuántos años tienes? 55. Listo. Entonces... No se ponga brava conmigo porque le pregunté la edad. Listo. Entonces, ya me olvidó. Entonces, yo tengo antecedentes por una tía que precisamente murió de cáncer de mama porque se despidió. O sea, ¿Materna o paterna? Materna. Ajá. Entonces, a ella le quitaron el seno, se despidió con el tratamiento y ya después le presentó cáncer en el hueso. Es una cosa traumática en la familia. Yo me venía haciendo las mamografías cada año, pero ya la última vez me dijeron que yo me la podía hacer cada 2 años. Igual no sí difícil la con la sangre y todo eso. Muy bien. Entonces, no sé si cada 2 años es normal. A partir de tu edad, si tienes ya una serie de mamografías que son normales, no hay ningún problema hacerla a los 2 años y hacer el autoexamen y ir donde el médico, eso es fundamental. Puede ser que sea un cáncer esporádico. Yo me refiero cuando hay 2 o 3 familiares de menos de 60 años que aparece cáncer y localizado en la mama o en el sistema digestivo, estómago, colon, esófago. Entonces ahí hay que hacer un poco más de pruebas genéticas y otras cosas, ¿cierto? Entonces, pero sí es importante que estás teniendo un seguimiento. Otra cosa es que me digas, no, ay doctor, es que yo nunca he ido donde el médico, ¿cierto? Pero está bien hecho el seguimiento, está bien. Bueno, entonces, de esto no vamos a hablar, simplemente que nosotros no las sabemos todas, no tenemos manos de resonancia, ¿cierto? Ni tengo visión de rayos X, entonces es importante, además del examen físico y del autoexamen de parte de ustedes, hacer las pruebas de imagen. Muy bien. Entonces, esto seguro lo han visto todos en internet, ¿cierto? ¿Qué cosas nos pueden llamar la atención? Que en el seno haya una zona de endurecimiento, una zona más dura que otra, que haya un hundimiento, una retracción de la piel, de la grasa, que haya una erupción en la piel. Hay una enfermedad en cáncer que se llama la enfermedad de Paget o Paget, yo no sé qué pronunciación, no sé ni francés, no sé de dónde es Paget, pero se empieza como si fuera una alergia. Entonces llega la paciente y nos dice, ay doctor, es que empecé como a descamar. No, yo creo que es que yo soy alérgica al algodón. Yo he conocido muy poquita gente alérgica al algodón. O sea, no pasan de esta mano. Entonces hay que prestarle atención a eso. No tiene que ser necesariamente un nódulo, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Enrojecimiento, ardor, y por el pezón se puede tener 3 o 4 tipos de secreción. Puede ser leche, que es generalmente es benigno, pero hay que mirar que no vaya a haber nada a nivel del sistema nervioso central en la hipófisis, que esté produciendo eso, que esté subiendo la prolactina. Puede ser también seroso, que puede ser un papiloma, que es una ectasia, una dilatación de los vasos que están alrededor del pezón, que es completamente benigno y muchas veces requiere alguna cirugía, pero es completamente benigno. O sangre. Yo he visto esta salida casi como de carbón. Cuando la sangre se coagula, parece como si fuera carbón molido. Entonces, generalmente, pues lo usual es que no hay una secreción como tal, sino una nodulación. ¿Qué más podemos ver? La típica piel de naranja, o una protuberancia que sale, generalmente se tocan masas adentro, que hayan venas crecientes, también puede ser, o algún otro tipo de patología en la mama, que se retrae el pezón. Muchas personas me dicen, ay doctor, es que yo vengo con el pezón retraído desde los 13 años. Hay que mirar si hay una condición anatómica que produce, o de la misma persona que produce esa retracción, diferente a, desde hace 2 o 3 meses se me está retrayendo el pezón, ¿cierto? Miren que es completamente distinto el tiempo de la aparición. La asimetría
sabemos, era lo que hablábamos ahorita, puede ser que haya una más grande que la otra desde hace muchos años, pero si recientemente se empieza a producir una retracción o un encogimiento de la mama, pues tenemos que consultar. Y esto es muy frecuente, el bulto interno. Doctor, yo no me toqué nada. Doctor, es que yo me hacía el autoexamen cada mes y no me encontré nada. Entonces, por eso siempre tenemos que complementarla con las pruebas de imagen. Claro que sí. Dolor. Entonces, es como más o menos del 20 al 30%, no hago por aquí porque esto empieza a sonar. Es como un 20 o 30% y no es un dolor que va y viene con los ciclos, sino que es un dolor que se vuelve constante y en ocasiones hace esto. Empieza a incrementarse o no se quita. Me tomo un analgésico, me tomo otro analgésico y no se quita y no se quita. En las mujeres que tienen las mamas, por ejemplo, con enfermedad fibroquística. Dicen, yo, a pesar de que ya conozco mis senos, que tengo una enfermedad fibroquística muy congestionada, me doy cuenta que algo ha cambiado, ¿cierto? Y además el dolor que no se quita, me tomo ibuprofeno, me tomo un diclofenaco, estoy con anticonceptivos, tomo vitamina E, vitamina A, vitamina B6 y no mejora con absolutamente nada. Entonces ahí hay que prestarle atención a ese tipo de dolor. Generalmente cuando los ganglios se inflaman, afortunadamente es como entre el 1 al 2%, no suele ser muy frecuente la aparición en la región axilar, no suele ser muy frecuente, ¿cierto? Si tenemos un antecedente de cáncer de seno y ya pasamos por un proceso de quimio, cirugía, radioterapia, pues hay que estar más pendientes y sobre todo que le vea a uno el especialista, que es el que ha estado en todo el proceso para mirar si hay algún cambio en el examen físico. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 35. Muy bien. Lo que pasa es que yo tuve uno de niño, en esta parte de acá. ¿El nombre lo sabes? No. Ok. Pero me acuerdo que cuando empezó, eso fue este año, comenzó con una decoloración en la piel, una coloración en la piel amarilla. Y se sentía pues como la bolita, pero ya me hicieron las reglas, me dijeron que era benigno, pero que tengo, o sea, el médico me tenía que seguir pues como pendiente de eso, pero entonces esa coloración amarillenta en ese lado de la piel. Puede ser por los cambios inflamatorios que produzca la enfermedad ahí a nivel local, porque como tenemos vasos linfáticos, pero no quiere decir pues que pueda ser un cáncer si por la prueba de imagen se ve que no es... Era benigno, pero que sí tenía, que requería estudio cada 2 Sí, hay que hacer el seguimiento estricto. No, me relajo y lo hago cada 2, no. Tiene que ser un seguimiento estricto. Sí. No, muy bien. Sí. Usted decía ahora acerca, doctor, de que, digamos que cuando las personas tienen su periodo menstrual, las personas que aún todavía menstruan, es normal que los pechos, que sus pechos queden, digamos, adoloridos porque se inflaman y todo eso. Pero el caso de que la persona ya no tiene periodo, ya es menopáusica o ya pasó, porque uno, por ejemplo, nota que todo, aparentemente, según las fotografías que estoy observando ahora, está bien. Pero yo, por ejemplo, veo que hay cierta molestia, aunque no es constante. Pero yo cada mes me hago mi autoexamen, supuestamente estoy bien y según la mamografía estoy bien. Pienso que entonces a qué se debe, digamos, ese dolor que a pesar de que no es frecuente, se debe. A pesar de que el influjo de estrógenos decaiga a partir de la menopausia, sigue habiendo un influjo de estrógenos en la mujer, 1 y 2 de prolactina, no es solamente de la parte de los estrógenos. Y como ya venimos de muchas décadas con una reacción inflamatoria en la parte del seno, entonces sigue habiendo, digamos, puede haber tirantes, molestias, correcto. ¿Qué es lo importante? Que suelen ser muy intermitentes, no es una cosa que se queda, que va avanzando, que aumenta en intensidad, en frecuencia, no me deja dormir, ¿cierto? Sino que es algo que es leve, de una intensidad leve. Y es tolerable, pues, Correcto. es un dolor que amerite que la pasta, que no me dejó dormir, que no, normal. Muy bien, sí. Mi nombre es Silvia. Tengo Silvia. 17 años. Y yo Parece más joven. tengo no, la otra parte, ¿cómo empezó el tema? Un nódulo o enfermedad fibroquística, nódulos, ok. Enfermedad Fibroquística.
Me han hecho cantidad de exámenes, todos me salen bien. Pero la última vez me dice el médico, no tienes que volvértelo a hacer. Después, por alguna molestia que tuve, que no recuerdo cuál fue, me dijo, no, usted lo tiene que hacer cada 8 meses. Entonces me quedó como la incógnita. ¿Debo o no hacerme Sí, examen? sí. Tiene 56, ¿verdad? 57. 57. Entonces, dependiendo de las mamografías anteriores, se pueden mirar si se hace o anual o cada 2 años, pero tiene que haber una serie de mamografías normales, ¿cierto? Como en el caso de ella, por ejemplo. Pero no, no hagámosla cada 3, cada 4 años. Entonces, sí es importante, además del autoexamen, seguir haciendo la prueba de imagen con la mamografía. De eso vamos a hablar en 2 segundos. Más preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Ya se durmieron? ¿Vamos bien? Bien, listo. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho esta campaña que vi en México de hace 3 años, donde le dicen a la mujer cómo se tiene que hacer el autoexamen, que se tiene que parar en el espejo, que se puede ser sentada, acostada, parada, de todas las formas habidas y por haber. Y en este lado hablan sobre unos factores de riesgo contra el cáncer. Entonces, la herencia genética es más o menos un 10%. La parte de la menstruación, realmente cuando las mujeres tienen una menstruación por debajo de los 13 años de edad, pues se ha visto que hay una asociación estadística de que puede aparecer con mayor riesgo cáncer de mama. No estoy diciendo que le dé a todas cáncer de mama, sino que hay más riesgo. Lo mismo que una menopausa tardía por encima de los 55 años. El exceso del alcohol, el tabaco, si el tabaco se come hasta los huesos, ¿qué puede hacer en un seno? ¿Cierto? Entonces, el índice de masa corporal alto, por encima de 30, se ha visto que también se asocia a cáncer de seno. La radiación, me refiero sobre todo cuando se ha dado mucha radio, se han hecho miles de mamografías, miles de estudios de tomografía. Nosotros, por eso siempre estamos, doctor, ¿por qué no me la hace cada 6 meses o cada 3 meses? Porque la mamografía tiene mucha radiación. Entonces, no es que sea un factor directo de que te va a dar cáncer, sino que es la posibilidad de un sarcoma inducido por radiación en un seno, puede ser de 1 en 100.000 a 200.000 habitantes. Yo he visto 2 en 8 años, ¿cierto? Entonces no es muy frecuente, pero pues hay que tenerlo en cuenta. La exposición a los estrógenos. Cuando yo era médico general nos decían, doctor, yo llevo planificando 15 años sin descansar, 20 años. Yo recuerdo que nosotros nos enseñaban, decían, hey, descansen un poquito, 1 o 2 años sin influjo de estrógenos, descansar un poquito de tanto anticonceptivo. Esos son como los más importantes. De la parte de la alimentación, en cáncer en general, yo diría que, como les digo a todos en la consulta, todo en exceso es malo, ¿cierto? Doctor, yo me como 6 porciones de carnes rojas en el día, ¿cierto? Yo dije, aléjese de mí que parece un caníbal, le digo yo, ¿cierto? Pero debe tener mucha plata porque la carne está muy cara. Pero la remojan en caldo de costilla, entonces también, ¿cierto? Se buscan las maneras. Entonces, bajar las porciones. ¿Qué dice nutrición oncológica? 500 gramos en la semana. Y meterle pescado azul, pescado el normalito, carnes blancas, ¿cierto? Fibra, frutas, verduras, 5 o 6 porciones, lo que nunca hacemos, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. El ejercicio es bastante importante para cualquier tipo de cáncer. Se ha visto que es un factor protector, 30 a 40 minutos al día, 3 o 4 veces a la semana. ¿Listo? Sí. Doctor, ¿qué tan cierto es? Eso me dijo la última vez que me hicieron el examen de la mamografía, que iban a prohibir el examen con la técnica o con lo que lo hacen hoy en día, que porque estaban apoyando demasiado el seno y quedaba bastante adolorido. De hecho, eso es uno de los miedos, que uno está próximo a hacérselo y empieza uno, ay, Sí, por supuesto. esas planchas, eso como es horrible, y sí, es verdad. No le puedo decir las compañías, pero desde hace unas décadas ya se están haciendo otro tipo de mamografías. Lo que pasa es que hay que hacerle estudios y que se puedan aprobar a nivel mundial para reemplazar como las máquinas nuevas. Esa es la idea, ¿cierto? Pero como no se han hecho estudios como muy serios, digamos que ahí me tengo que reservar el comentario, pero sí se está como avanzando en la parte de biotecnología para intentar evitar la mamografía. Pero sí es verdad que sí, de una u otra forma esa plancha
sí lastima Sí. esas venitas y todas esas. Lo mismo que los traumatismos, las infecciones, las cirugías, la radioterapia, todo lo que sea una agresión externa, pues produce más inflamación. Lo que pasa es que si no tenemos algo que la reemplace, y por ahora hasta que salga una técnica más revolucionaria y menos traumática, porque yo sé que psicológicamente, pues yo nunca me he hecho una mamografía, pero todas cuentan lo mismo, ¿cierto? Que es bastante incómoda, dolorosa. Se ha intentado, pero es difícil, es muy difícil, a no ser que sea un pecho muy grande y péndulo. Por ejemplo, a los hombres, ¿cómo se les detecta? O sea, ¿de qué forma se Ecografía y resonancia. Generalmente se hace ecografía y resonancia. El porcentaje es de menos del 5%. Yo he atendido 3 pacientes, cirugía, quimio, radioterapia, listo. Y a nosotros nos da más duro el cáncer. No, el cáncer en general en el hombre de mama es mucho más agresivo. Hay que tocarse. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien, listo. Entonces, uno mira las pruebas de imagen que hay ahora y está la mamografía, muy dolorosa, pero muy necesaria, la ecografía en 3 dimensiones y la resonancia magnética para casos específicos. ¿Cuántas de aquí se han hecho una mamografía entonces? Vamos a ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ok, muy bien, muy juiciosa, la felicito, muy bien. Muy bien, un aplauso si quieren aplaudir. Muy bien, bien por ustedes. Entonces, esta es la mamografía, ¿cierto? Se estripa el seno contra la placa, se pone directamente el haz de rayos X con la cámara de la unidad y se toman 2 placas, una horizontal y una oblicua. Es una imagen estática, es decir, yo no puedo ver el alto, el ancho y lo profundo de lo que pueda haber en la mama, ¿cierto? Simplemente veo algo que está ahí y me puedo decir con ciertas características que es sospechoso o que es benigno o que no puedo decir qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Eso es como lo que generalmente dicen los radiólogos con la clasificación que ellos utilizan. Esto es como cuando uno mira las guías colombianas, eso dice cada 2 años, pero uno generalmente empieza anual y si hay 2 o 3 que sean normales, arrancamos cada 2 años, no cada 2 años de entrada. ¿Listo? ¿Por qué no antes de los 50 años? Ustedes porque piensan, si yo les digo, ya no hay influjo hormonal en la mama, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo entonces una mujer de 35, de 29 años? porque cambiaría de pronto como la formación? Sí, pero en casos muy específicos, correcto. Correcto. Si hay algo... Entonces, uno llega y le dicen a los 35, detectamos en una ecografía o el examen físico algo que no es normal, enfermedad fibroquística, un nódulo complejo. Muchas veces la mamografía la utilizamos en los menores de 50 años cuando miramos si hay calcificaciones o hay algo más que nos dé un dato que complemente a la ecografía, pero no como la base para hacer el diagnóstico del quiste complejo. No sé si me hago entender, es como un complemento. Y sí las hacen antes de los 50, pero ¿cuál es la idea de hacer la ecografía? Porque habíamos hablado que hay mucha hormona y si es una imagen estática va a decir, yo no sé qué es eso, ¿cierto? La mamografía automáticamente nos va a decir, no sé qué es, hay que hacer una ecografía, ¿de acuerdo? O sea, que Sí. se hace más, se puede estudiar mejor los síntomas o de pronto se puede detectar más fácil, no confundirlo con otra cosa. Pues En menores de 50, como está más congestionado el seno, con la mamografía, digamos que uno se confunde más, ¿cierto? Sí. Con la ecografía, como no podemos ver todas las dimensiones y el contenido de lo que estamos viendo, con la mamografía no, es mucho más fácil decir, o a seguimiento más estrecho, o le metemos una aguja y miramos qué es. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque es una imagen estática, es tomarle una foto así y así, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿entonces las mujeres solo hasta los 69 años se la deben de hacer? No. Debe seguir permaneciendo. Si hay sospecha o si dije, feliz cumpleaños, cumplí 70, ya no me hago más mamografías, y a los 70 y medio me detecté un nódulo, ¿qué hacemos? Y la expectativa de vida en las mujeres no está a los 75, 76 años, cada vez es mucho mayor,
Entonces yo he tenido pacientes de 80, 83 años que se han sometido a todo el proceso de quimio, radioterapia, y 5 años después siguen conmigo yendo a la consulta. Entonces, digamos que esto es una guía, ¿cierto? Pero no es como el Antiguo Testamento, no es una ley de vida, ¿cierto? Sino es una sugerencia, ¿cierto? Pero si pasamos el rango y detectamos algo, lo tenemos que estudiar si la paciente quiere, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Marta. Doctor, yo pregunto una cosa, o sea, que en una ecografía o en una resonancia no daría los mismos resultados que una mamografía, porque a uno nunca le mandan ecografía sino de una mamografía. Lo que pasa es que depende de la edad, ¿cierto? Sí. Por eso te decía, si estamos en edad reproductiva, es más fácil verla con una ecografía. Si tú me llegas a mí con 35, ¿cierto? Yo te digo, hacete la ecografía y miramos a ver qué aparece. Si me llegas con 55, yo te digo, hagamos la mamografía Pero más si la los exploración. 25 tiene antecedentes, le tiene que mandar la mamografía. Dependiendo de lo que haya en la ecografía, porque no sabemos el resultado de la ecografía. Exacto. Entonces, es como un complemento. Hay que usar como muy bien las pruebas, pero tener en cuenta la edad. Muy bien. Bueno, entonces, no hay ninguna prueba en medicina, no la han conocido, que sea 100% sensible y efectiva. O sea, que nos diga, esto es cáncer, esto es algo muy sospechoso. Entonces, tienen sus variaciones. Entonces, cuando hacen la mamografía, ¿Cuál es tu nombre? Margarita, Margarita. tengo 47 años y me hicieron la primera a los 42. Me dio un dolor muy fuerte. Y me lo hicieron, pero no me salieron nódulos, sino que me salieron bolsitas de agua. Unos quistes. Ahora voy a hablar de eso también. ¿Hacen que hacerle seguimiento? Dependiendo, hay una cosa que se llaman los quistes, ¿cierto? Los quistes son quistes en el 80% benignos, se llaman quistes simples. Cuando uno es simple le falta sal, pimienta, azúcar, ¿cierto? Entonces es una cosa simple, básica. Simplemente es una colección de epitelio con o sin líquido. El 80% son benignos, 20% pueden ser malignos, no es que sean malignos, puede ser que sea una fibrosis, puede ser que sea otro tipo de enfermedad, pero que es sospechosa por la ecografía. Entonces sí hay que hacerle seguimiento. ¿Cada cuánto? Dependiendo del tamaño, de la forma, de la ecogenicidad que transmita la ecografía, que ahora les voy a mostrar. Dependiendo de esos factores, uno dice, hey, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9, cada 12, ¿cierto? Pero sí hay que hacerle seguimiento más el autoexamen, más el examen del médico. Muy bien. Entonces, esto es lo que dicen los radiólogos. Miran la densidad de la mama, del nódulo, los márgenes, las formas, si tienen punticos, si no tienen punticos, si los punticos están dispersos, si los punticos están agrupados, dónde están localizados. Y esta es el famoso BIRATS, que llegan las pacientes, ay doctor, eso me salió 1, eso me salió 0, eso me salió 3, vea, eso dice que está bueno. Entonces, si uno mira del 3 hacia arriba, la posibilidad de un cáncer es muy bajita, ¿cierto? Cuando es incompleto es porque no sabemos qué es lo que tiene. Entonces hay que hacer un examen complementario. Y de aquí en adelante, cuando uno lee 4, 5 y 6, automáticamente le dice a la paciente, muy bien, vamos a hacer una biopsia. Vamos a tomar una muestra del tejido para ver qué es lo que hay. Esto. Entonces, en los casos benignos, uno puede ver calcificaciones que son una por aquí, otra por acá, dispersas. Y puede ver unas lesiones que son completamente circulares, que se ven muy intensas. Incluso aquí la gente diría, ay doctor, pero eso está como muy feo, como una uva pasa. Pero aún así es completamente benigno. Ya les voy a mostrar uno que no es benigno. Entonces si uno compara, ¿cierto? Están muy junticas esas calcificaciones y hay una cosa que yo nunca he podido ver que dicen los radiólogos que dicen la distorsión arquitectural. Yo me imagino que eso es como un edificio que se cae, ¿cierto? Y que uno ve que hay un montón de cosas que confluyen pero que no hacen un patrón que se vean completamente simétricos, sino que es un desorden, como un Picasso. Entonces yo eso lo asumo que es la distorsión arquitectural, que es muy sospechosa de malignidad, de un cáncer. Y la ecografía. Entonces, realmente en las pacientes jóvenes, como lo habíamos hablado, de los quistes que habíamos comentado, para mirar si son simples, si son complejos, los complejos los estudiamos, miramos qué sale en la punción, que de eso ahorita también vamos a hablar. Y eso, cuando las mamas son muy densas, ¿qué pasa con la mamografía? Yo no sé qué es eso, ¿qué hay que hacer? Una ecografía, ¿cierto? La mastitis es la inflamación del seno, pueden haber múltiples causas de la inflamación.
puede ser infeccioso, no infeccioso, después de un proceso de radioterapia. Ahorita les hablo de radioterapia si no saben qué es eso, ¿listo? Pero se da, digamos, cuando uno terminó la lactancia de los bebés. Correcto, porque puede haber congestión o obstrucción de los conductos, entonces la leche se empieza a acumular y se puede llegar incluso a infectar. Por eso a veces mandan pues, tratamiento antibiótico, paños fríos, antiinflamatorios, para disminuir la duración de la mastitis. ¿Cómo vamos? Las calcificaciones, ¿por qué se forman? Las calcificaciones, ¿por qué se forman? Tremenda pregunta. Entonces, generalmente el seno también tiene linfáticos. Lo que no le sirve al seno, ¿qué hace? Lo saca. Pero muchas veces, como hay tanto proceso inflamatorio, lo va encapsulando. Entonces, una de las cosas que se ven ahí es esas calcificaciones de los restos metabólicos que no necesita el organismo, los encapsula y se forman como formaciones de calcio. ¿Eso se quita? No, a no ser que uno diga, con el radiólogo que eso es sospechoso. Si eso es sospechoso, ¿qué hay que hacer? Biopsia. Y dependiendo del resultado de la biopsia, porque hay algunas que están asociadas a cáncer, se hace la cirugía ya dependiendo pues, del compromiso del cáncer. ¿Listo? Entonces, porque hay unas que son buenas y se siguen, hay otras que esto no aparecía hace un año en la mamografía, esto es nuevo, hay que tomarle biopsia. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, lo que habíamos hablado es un complemento a la mamografía. En casos de inflamación, por ejemplo, en la mastitis, si se infecta, muchas veces forma abscesos y eso hay que drenarlo. Y la única forma de ver si hay contenido es con el ecógrafo. Y para hacer procedimientos, biopsia guiada por ecografía, directamente con el ecógrafo. Tampoco es 100% en todos los porcentajes para detección, pero es bastante buena. Entonces, ¿cómo se ve? Uno ve esto y dice, ay, ¿qué es eso tan feo? Pues la verdad yo no lo veo tan feo. Se ve bastante redondeado. No tiene ningún eco, no tiene ningún nivel aquí en esta zona, es como un corte, hacerle un corte de lado al quiste. ¿Y ustedes han tirado alguna vez una piedra en el agua, en un lago o no? Hacen como unas ondas, ¿cierto? Yo creo que todos tuvimos infancia y tiramos piedras en un lago. Si son muy simétricas, la ecogenicidad es completamente normal. ¿Cuál llama la atención? La que llega y hace así, ¿cierto? Como si fuera un electroencefalograma. Eso sí llama mucho más la atención, o si hay un contenido. Entonces, en un quiste simple, generalmente se ven así, completamente redondeadas y negritas. Ya en los complejos la cosa cambia. ¿Por qué? Miren que se ve completamente irregular, miren que se ve como raras estas ondas que producen, ¿cierto? No se ven tan simétricas, sino que se van como irregulares. Y algunos tienen vasos. Cuando ya el tumor es muy avanzado, echa raíces, como dicen las abuelas. Ah, eso echó raíz, doctor. Ponen, la vasculatura se va desprendiendo de la zona del tumor y la sangre llega directamente al nódulo, que es sospechoso. Y la resonancia. ¿Quién no se ha hecho una resonancia magnética de mama? Si alguno se ha hecho, seguro se acuerda, ¿cierto? Durita, ¿cierto que sí? Una hora boca abajo, inolvidable. Es un examen del tubo. Ay, doctor, me van a meter al tubo. En algunas ocasiones tenemos que recurrir a este examen, porque ni con la ecografía ni con la mamografía somos capaces de saber qué es lo que tiene la paciente en el seno. Entonces, sobre todo cáncer oculto. Le toman una biopsia, un ganglio aquí y dicen que viene de la mama. Ecografía, mamografía, normal. ¿Qué hacemos? Una resonancia. Los mastólogos la usan mucho para mirar qué tipo de cirugía van a hacer, si cogen un cuadrante, 2 cuadrantes, toda la mama. Luego del tratamiento inicial, le damos cirugía, le hacemos quimio, le hacemos cirugía, después radioterapia y nos queda la duda. No podemos tomar la mamografía, la ecografía queda dudosa, hacemos una resonancia con contraste de mamas. Y en esas mamas que yo les digo que a veces nos queda la duda de si es algo benigno o si es algo más. Bueno, entonces, como pueden ver ahí, es boca abajo, se ve aquí un nódulo sospechoso, ¿cierto? Y también aquí los 2 senos, así se ve la resonancia. Y la punción. Entonces, hay muchos tipos de punciones, aguja gruesa, aguja fina, guiada por estereotaxia con imagen en tiempo real. Se puede hacer incluso biopsia quirúrgica con resección directamente, pero hecha pues por el especialista. Entonces, este es un ejemplo con aguja fina. Muchas veces en la consulta, quistecito, ¿qué hacemos? Punción directa, sacamos el líquido y lo mandamos a patología, para que el patólogo mire y diga, ¿esto qué es? ¿Cierto? ¿Es inflamación, el líquido o es sospechoso? Ahora miramos el algoritmo. O con una aguja mucho más
gruesa. Entonces, nos hacen la punción, nos dan el resultado, macroscópico, microscópico, conclusión en el informe, y generalmente vemos esto. En las mujeres en edad reproductiva, generalmente se ven estas enfermedades, ¿cierto? Fibroadenoma, que es un tumor benigno entre los 14 y los 30 años, generalmente si crece rápido y duele, cirugía. ¿Listo? Tumor de Filodes, es una vaina que es tumor benigno de rápido crecimiento y en un pequeño porcentaje puede ser maligno. También se quita, se opera. Los quistes mamarios, que ya hemos hablado que pueden ser simples o complejos, y la enfermedad fibroquística de la mama, que es uno de los motivos más frecuentes de la consulta del nódulo mamario, que hay muchos medicamentos antiinflamatorios, anticonceptivos, vitaminas para el manejo de los síntomas mientras se produce la inflamación. En casos muy extremos también se hace cirugía para quitar eso porque produce mucho dolor en los senos de las mujeres. Puede ser una infección o, como decía alguien, unas bolitas de grasa. Galactocele, que es cuando se coge, es como una bomba llena de tejido pues como de leche o de tejido seroso, se drena o se opera. Hay papilomas dentro de la clasificación de los papilomas que son dilataciones de los conductos en la mama. Hay unas que están asociadas a enfermedad maligna y se operan, dependiendo de lo que aparezca en la patología. Necrosis mamaria, que puede ser por la radioterapia o por infecciones o por golpes, y puede ser un cáncer, ¿cierto? Entonces miren que puede haber, o sea, no todo lo que aparece en la mama es cáncer, pero sí es importante consultar a tiempo para mirar en qué grupo estamos, ¿cierto? Y no todas llegan a esto, simplemente se hace el seguimiento con las pruebas de imagen. Entonces, por ejemplo, esto es un fibroadenoma, como si fuera una bola de grasa. Y esto es un cáncer, miren que parece como una estrella, ¿cierto? Que se ramifica, que se va expandiendo. Bueno, Ana María, ¿cierto? Entonces a Ana, ¿qué le hacemos? La ecografía. Habíamos dicho que tenía menos de 30 años, ¿cierto? 27. En caso tal de que quede sospecha, con la ecografía bastaría. Y a ella le hicieron las dos, ¿cierto? Y ven esto. Y ven esto. ¿A ustedes cómo les parece esta bolita? Normalita, ¿sí o no? Habíamos dicho que se ve muy circunferencial, se ve muy bonita, produce unos ecos muy bonitos y no tiene contenido. Pero uno mira esto y uno dice, ay, ¿qué es eso? Claro, la mamografía, en una mujer en edad reproductiva, muy difícil de valorar. Entonces a ella se le recomendó hacer tratamiento con cirugía, porque le estaba creciendo, porque le producía dolor. Listo. Y a María, ¿qué le hacemos? Entonces le hacemos una mamografía y ¿qué vemos aquí? Miren que se ve completamente distinto a lo que se veía en la ecografía y la mamografía de la chica anterior, ¿cierto? En esta zona, incluso aquí hay unas calcificaciones, una cosa muy irregular, y esto es como si se estuviera comiendo el seno hacia adentro. No sé si notan aquí como esa imagen, ¿cierto? Como si se fuera hacia adentro, y los ecos que produce son muy irregulares. Entonces María, además de la biopsia, se le hizo un estudio de extensión, una gammagrafía, se miró qué tipo de cáncer es, cirugía, quimioterapia, cirugía, radioterapia. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros usamos como algoritmo. Entonces uno tiene un quiste que parece bueno, miramos si lo puncionamos o no, si sale sangre la mandamos a patología y miramos qué es para mirar si necesita algún tipo de cirugía o de tratamiento. Lo mismo si es una masa sólida, si no, la seguimos. Si es sólido directamente, uno dice BRATS, no sé qué tiene, 4, 5, 6, se va directamente a la punción y miramos la histología y dependiendo de la histología le proponemos observación estrecha o algún tipo de tratamiento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Doctor, ¿qué hay que hacer por ejemplo, personas que sufrimos de otra cosa? Por ejemplo, en mi caso que yo sufro de artritis reumatoidea, que tengo que tomar mucha droga. De hecho, hace poco con una terapia biológica que me estaba colocando cada mes, pues resulta que los reumatólogos no me estaban dando cuenta que se me estaba haciendo daño y me rompió el duodeno.
Entonces mi pregunta es, si uno tiene otras enfermedades, si está tomando drogas, que ahí es cierto que uno puede producir cáncer de seno. Hay medicamentos quimiostáticos que se utilizan en la unidad de oncología que deben tener una regulación a la hora de manipularlo en el centro de oncología, ¿cierto? Porque puede producir, digamos, malformaciones en la mujer que está en embarazo y demás. Pero sustancia directamente cancerígena, como tal para el cáncer de mama, no conozco medicamento, porque si no, no sería medicamento, ¿cierto? No estaría buscando... Sí, hay que buscar el balance siempre, ¿cierto? Porque el paciente no es solamente el paciente nunca es una enfermedad. Hay que buscar como la solución, ¿cierto? Entre varias personas. Entonces, les quiero hablar 2 minutos de la unidad de nosotros. Es la unidad funcional del cáncer en adultos. Es la primera en Antioquia, la segunda en el país, un proceso de 2 años de acreditación. Vimos que por el volumen de pacientes con cáncer en la zona del oriente se ve la necesidad de ¿qué? De cubrir mejor a nuestros pacientes con cáncer y darle oportunidad y que nuestro tratamiento sea mucho más efectivo con los tiempos. ¿Qué permite esto? Que los pacientes con los que tengan contrato su seguro EPS, prepagada, póliza, puedan hacerse todo el proceso de diagnóstico de tratamiento dentro de la institución sin tener que ir como en Roma, ¿cierto? Vaya allí, vaya allí, vaya allí, o le doy la quimio aquí, le opero aquí, le hago la radio aquí. Entonces pasa mucho tiempo en los tiempos de tratamiento. Esto es muy beneficioso para nuestros pacientes con cáncer y estamos muy orgullosos y muy contentos de toda la gente que participó en este proceso. Este soy yo, ¿cierto? Un poquito más cachetón. Desde hace un año, también. Entonces, tenemos esta máquina desde hace un año. Es un acelerador lineal para hacer técnicas avanzadas, para radiación de intensidad modulada, para poder coger los haces y dar la radiación de manera más puntual, a unas altas dosis en menor tiempo, y es lo mejor en tratamientos. Digamos que también estamos muy orgullosos por tener esta tecnología, porque realmente pues para nosotros es un juguete, pero para los pacientes digamos que es una bendición poder darle lo mejor a la hora de proponer un tratamiento en radioterapia. ¿Qué concluimos de esta charla? ¿Alguien quiere hacer una conclusión? Dar una conclusión. ¿Sirve el autoexamen? Nos vamos a hacer el autoexamen. Si detectamos algo que no es normal, ¿qué vamos a hacer? Consultamos. Y si el médico nos dice no tenemos nada, ¿qué tenemos que hacer? Volver a consultar, ¿cierto? ¿O nos quedamos tranquilos? No, ¿cierto? Ahí hay que ser canzones y decir, hey doctor, es que yo sigo con esto, hey doctor, ¿cierto? Entonces, y además de consultar, hacer el seguimiento, lo que siempre les digo a mis pacientes, seguir en seguimiento, yo sé que es una redundancia, pero hay que seguir con el seguimiento en la consulta y hacer el autoexamen. Fundamental los tamizajes, hacer los muestreos según los tiempos, las edades y consultar de manera oportuna. ¿Para qué? Para quitar el miedo, ¿cierto? Y poner una carita feliz. ¿Sí o no? Recuerden esta fecha, 19 de octubre, día de cáncer de mama. ¿Listo? ¿Más preguntas, más dudas? Me gustaría saber cómo era la radioterapia. Una sugerencia. ¿Cómo era hacer la radioterapia? Doctor, yo pienso pues que en vista de esta charla y siempre me ha inquietado eso, de hecho me ha inquietado y me ha molestado. Suele pasar que cuando uno va donde el médico general y le lleva su ecografía, su mamografía, ah no, estás bien, ¿por qué no se toman como el tiempo de decirle, es que no me basta que me diga que estoy bien, ¿por qué no me rectifica si de pronto yo no me estoy haciendo bien el autoexamen? Y usted conmigo lo revisamos nuevamente para yo irme como con más satisfacción de que lo que usted me acaba de decir, por medio de un examen, también me diga, sí, yo te acabo de palpar, así te lo tienes que hacer, no es así. O sea, la idea es que se tomen como más tiempo y no nos vean de pronto como el paciente simplemente, o la persona que no tiene sino 20 minutos para una consulta. Esa es parte de la respuesta. Sí,
No, es que yo me la sé. Y ya vamos en 10, y ya vamos en 10. Para los generales ya vamos en 10 minutos. Y hay zonas 7 minutos, 7 minutos por paciente. Entonces, o sea, si se tomaran, digamos, ese tiempo con la persona humana, ¿sí? Porque precisamente por eso es que son médicos, pues para ayudar, Sí, claro. dieron vida y están en la vida, entonces de eso se trata. Y no de que, no, estás bien, pero venga, ¿y esto qué significa? No, estás bien, eso en 6 meses. ¿Cada cuánto te dice el médico? Ah, que cada año. Ah, bueno, listo, cada año. Pues así me han respondido a mí. ¿Cierto? Entonces, hablo a título personal, pero yo sé que eso suele pasar. Y en el gremio yo creo que, un segundín le respondo a ella, y en el gremio yo creo que nos falta esa parte humana y de servicio, digámoslo, no vocación, porque digamos que la mayoría sí tiene la vocación, pero se deja imponer por el sistema, digamos, ciertas restricciones y se deja de lado esa parte humana y de servicio, ¿cierto? Porque cuando uno va a un restaurante le dicen, señorita o señora, ¿cómo está? Bienvenida, bien pueda, siéntese, ¿qué quiere tomar? ¿Cierto? Pues yo no estoy diciendo que uno le diga al paciente bienvenida que quiere tomar, ¿cierto? Porque, pero sí la movilidad y la cercanía y ese vínculo que hace de confianza frente a un momento frágil por una enfermedad, hay que saberlo hacer, ¿cierto? Y eso yo creo que va también desde las facultades de medicina, ¿cierto? O sea, acoger a los médicos y no dejarlos deshumanizar. Muchas veces uno va todo como estresado, afligido, preocupado por lo que lleva, pero si uno ve la actitud del médico, que como se dice vulgarmente, le echa la bola, Claro. y entonces uno le cuenta y todo eso. Es más importante eso, yo creo, que la misma medicina. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. La tranquilidad. Hay médicos que se atienden con tiempo. De hecho, que hay estudios donde miran la sensibilidad de la eficacia de la consulta, de la resolución de la consulta, y muchas veces, como decimos nosotros, era una bobada. Pero se ha visto que si uno le pone ese plus o ese poquito más de esfuerzo, del 60 al 70% de los pacientes salen con una muy buena calificación de la atención. Entonces, eso es tú primero, perdón. Sofía, ¿verdad? O Silvia. Esto hace parte pues, de la charla. A una amiga mía le ocurrió que le quitaron el seno, que tenía cáncer. Y ahí mismo le colocaron prótesis. Ahora resulta que tiene cáncer en el otro seno. Y tiene cáncer otra vez en el seno inicial, donde le colocaban la prótesis. Es correcto que a uno ahí mismo le coloquen la prótesis. Sí. Ya tiene cáncer. Hay una frase que estoy seguro que hay gente que hay muchos pacientes míos aquí en la charla, que siempre les digo, me encantaría que en oncología 1 más 1 fuese 2, pero no lo es. Y cada vez que pasen los años en esta especialidad, uno se da cuenta que se encuentra unos casos que uno se queda con la boca abierta. La posibilidad de un cáncer, teniendo un cáncer dependiendo de la histología de cáncer de mama, la posibilidad de tener un cáncer contralateral puede ser de un 10 a un 20% con el tiempo. Es decir, hay que estar pendiente del seno contralateral. Y se puede hacer, se llama reconstrucción inmediata, dependiendo de la histología de la enfermedad. Entonces, digamos que es un caso complejo, pues para discutirlo aquí habría que mirar todos los estudios, la evolución, tipo de cirugía, la quimio, todas estas cosas habría que revisarlas bien, pero sí es frecuente. Lo que te iba a comentar es, doctor, entonces si yo me pongo prótesis me da cáncer de seno. No, es que ya hay No, pero sino que muchas veces se genera automáticamente esa pregunta. Eso puede pasar. Yo tengo pacientes que dentro del tratamiento de radioterapia vamos muy bien, estoy dando la radioterapia 3 sesiones y aparece el cáncer. Entonces, por eso te decía, 1 más 1 no es 2, me encantaría. Por eso es que hay que hacer un seguimiento muy estricto a la hora de tener el diagnóstico de cáncer. Y respondiendo a esta pregunta que me hice yo a mí mismo, el tema de las prótesis no está claro que esté asociado a cáncer. ¿Qué habría que mirar? Si el material del que está haciendo hecha la prótesis del de hace 15 o 20 años, no los que están haciendo ahora, sino de hace 15 o 20 años, podría o no estar asociado. Lo que pasa es que los estudios que hay son únicamente de observación, no son estudios serios, entonces no está claro. Sí. A mí me parece muy importante lo de la charla y cuando me di cuenta, no solo porque
en algún momento pues me apareció a mí ese quiste, sino que de verdad yo trabajaba antes en la parte administrativa de Comeo y me daba cuenta, en la parte de autorizaciones específicamente, me di cuenta de cuánto le vale a una EPS cubrir la necesidad de un paciente de cáncer o un paciente diabético. Es altísimo el costo. Alto costo. Incluso yo abría, a mí los pacientes se me sentaban, era una cosa impresionante, a punta de tutelas, era que se le podía dar las cosas o autorizarle las cosas al paciente. Entonces para mí esas charlas de prevención son muy importantes porque uno entiende que está pues, uno metido en eso, de que el médico no puede, digamos, hacer más allá del tiempo específico que le da. Entonces por eso es lo importante, lo que está haciendo la clínica, de hacer estas campañas, hacerlas, incluso extenderlas a más público para que haya eso, una prevención y por consecuente no haya que llegar a un paciente ya con un cáncer avanzado que le sale tan caro una EPS. Total. Entonces, yo creo que los programas de promoción y prevención son fundamentales y están en pañales aquí en Colombia. Eso es muy importante, la detección temprana en cualquier tipo de cáncer. Y en eso nos tenemos que reinventar todos los días. Tenemos tiempo, ¿no? Para preguntar, ¿una persona con prótesis se debe hacer mamografía o ecografía? Generalmente es ecografía. Ecografía, pero también se puede hacer resonancia. Yo mamografía no he visto en prótesis. No sé si le habrá tocado alguna, pues, pero no las he visto. Por eso, pero generalmente hacemos ese eco y resto. Pero sobre todo para ver el otro lado. Te lo ponen también en el otro. En los dos te la ponen. En los dos. Porque realmente, si es un expansor, si es retropectoral, es más fácil hacerla, pero si no, generalmente hacemos eco y rezo. Pero yo creo que más que todo no es porque como tuve el cáncer. Por el contralateral, claro. Sí, no, por supuesto hay que hacer un seguimiento más estricto. Pero hasta ahora bien. Bien, perfecto. Buenísimo. La señora de atrás. ¿Cuál es su nombre? Doctor, me gustaría que nos ampliara la información sobre cómo acceder a la sanidad integral que ustedes tienen en este momento, porque es posible que por los problemas que hay en el sistema de salud, los pacientes o los familiares quieran también mirar la opción de acceder particularmente o sola y exclusivamente es por parte de EPS. No. Inicialmente por la aseguradora, EPS, póliza, prepagada. Realmente pues si hay convenio, si esa entidad tiene convenio con la clínica, el paciente entra. Si hay convenio, de parte y parte. Pero perfectamente se puede hacer de forma particular. No anoté ahí, me disculpas, no anoté ahí los números telefónicos, pero al final de la charla yo te los doy, y correo y demás. ¿Listo? Muy bien. ¿Más preguntas? Están muy tímidos. Mi nombre es Lucía. Lucía, bienvenida. Quisiera saber qué seguimiento se le hace a un paciente que tiene mastectomía. Mastectomía. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de cáncer, ¿cierto? Dependiendo de la severidad del cáncer, uno puede hacer durante el primer año, ¿cierto? Por ejemplo, yo, cuando ya me llega el paciente y que además requiere radioterapia en la parrilla costal y en las regiones de los ganglios, el primer año cada 3 meses. Después, cada 3 o 4 meses en el segundo año. Después, cada 6 meses. Dependiendo del país, dependiendo de la institución, dependiendo de la EPS, la respuesta varía. Si vos me coges a mí y me decís, ¿hasta cuándo? Hasta que yo me muera o hasta que usted se muera, para toda la vida, ¿cierto? Dependiendo, si le pregunto a otros colegas, 5 años y después el ginecólogo, 5 años y después solamente el mastólogo, 5 años solamente el médico general. El tiempo varía, pero ¿qué digo yo? De por vida, ¿cierto? De por vida. ¿Más preguntas? Les agradezco muchísimo por venir aquí. Muchas gracias.